Si en algún momento te ha llamado la atención generar ingreso pasivo en bienes raíces, probablemente te has hecho esta pregunta. ¿Es mejor comprar una propiedad existente o invertir en una nueva construcción? La mayoría de las personas toman la decisión basada solamente en el precio. Casi nunca está basada en estrategia de largo plazo. Y ahí es donde comienza el problema, donde comienzan los retos. En este video quiero explicarte qué pasa realmente con el cash flow en los primeros años, por qué muchos inversionistas se frustran y cuándo la nueva construcción puede ser una decisión estratégica y cuándo no. Porque no se trata de cuál es mejor en general, se trata de cuál es mejor para tu objetivo. Cuando alguien compra su primera propiedad para la renta, normalmente lo hace con una expectativa clara. Desde el mes 1 quiero ver dinero entrando. Y eso suena lógico, ¿quién invierte para no ganar? Pero en la práctica, los primeros meses, incluso el primer año, no siempre se ven así. Pueden haber ajustes en el precio de la renta, vacancias inesperadas, pequeñas reparaciones o costos que no estaban perfectamente calculados. Y ahí es cuando muchos dicen, esto fue un error. Pero casi nunca el error es la propiedad. Si compras una propiedad hoy y piensas que fue una mala compra, simplemente espera lo que va a pasar en el tiempo. El error es esperar resultados inmediatos de un activo que está diseñado para crecer con el tiempo. El cash flow sólido casi nunca nace inmediato. Se construye con gestión, con ajustes, con aprendizajes y sobre todo con un horizonte de tiempo. Y aquí es donde empieza la diferencia real entre una propiedad existente o una propiedad de nueva construcción. Las propiedades existentes tienen algo muy atractivo. Muchas veces ya están rentadas, ya tienen un historial, te parece que el flujo está claro y esto genera una sensación de seguridad o de tranquilidad para cualquier inversionista si estás haciendo tu primera inversión. Pero también traen algo que no siempre se ven en el análisis inicial: sistemas con varios años de uso, techo cerca del final de su vida útil, aire acondicionado que puede fallar, plomería o instalaciones que no son nuevas. Y cuando empiezan las reparaciones grandes, ese flujo que parecía tan atractivo empieza a reducirse. Lo barato hoy puede ser caro en 5 años. Eso no significa que las propiedades existentes sean malas inversiones. Significa que requieren reservas adecuadas, un análisis profundo y mucha claridad sobre el mantenimiento futuro. Tienes que asegurarte que si estás comprando una propiedad existente, realmente estás haciendo bien tu tarea. Ahora hablemos de un tema que me encanta: nueva construcción. En el papel puede parecer más costoso, pero estratégicamente tienen una ventaja muy clara. Vas a encontrar techos nuevos, todos los sistemas nuevos, garantías del constructor, menor mantenimiento en los primeros años, mejor percepción para el inquilino. Es un mayor atractivo en el mercado. Una propiedad nueva no elimina el riesgo, pero reduce variables. Y en inversión, reducir incertidumbre es una decisión estratégica. Además, muchas entidades financieras prefieren financiar propiedades nuevas porque el riesgo estructural es menor. Eso facilita el proceso, especialmente si estás empezando. Y algo más importante aún, en los primeros años, cuando el mantenimiento es bajo, el flujo es más predecible. Y en inversión, previsibilidad es poder. Y aquí viene la parte que casi nadie analiza. El verdadero retorno en bienes raíces no es solo el cash flow mensual que los inversionistas buscan, es lo que se construye en el tiempo, la apreciación, el equity acumulado, el apalancamiento que usas, el beneficio fiscal, la disciplina que construyes y la experiencia que ganas con el tiempo. Tu inquilino te ayuda a pagar la renta con el tiempo. Tu equity ha crecido. Tu propiedad se ha valorizado y tú entiendes mejor el mercado y empiezas a tomar mejores decisiones. Esto no pasa en el primer mes, ocurre cuando piensas a 5, 10 o 15 años. El largo plazo no es paciencia pasiva, es estrategia. Entonces aquí viene la pregunta: ¿nueva construcción o propiedad existente? Y la respuesta honesta es depende. ¿Y qué depende? De tu horizonte de tiempo, de tu tolerancia al riesgo, de tu experiencia, de tu nivel de capital, tu estrategia de portafolio, muchas veces también del mercado. Una no invalida la otra. Pero si estás buscando menor incertidumbre inicial, mayor previsibilidad, menos sorpresas en la estructura, la nueva construcción puede ser una herramienta estratégica muy sólida. Si buscas entrada más económica a un activo ya estabilizado, una propiedad existente bien analizada puede funcionar. La clave no es qué comprar, la clave es entender por qué la estás comprando y pensar en el largo plazo es prioridad. Pensar a largo plazo no significa esperar sin dirección.
Significa tomar decisiones hoy que tu yo financiero de 5 años te lo va a agradecer. En bienes raíces, las decisiones impulsivas casi siempre se pagan. Las decisiones estratégicas casi siempre se capitalizan. Así que antes de preguntarte qué es más barato, tal vez la pregunta correcta es qué es más coherente con esa visión de largo plazo que tengo. Si este tipo de contenido te ayuda a tomar mejores decisiones, cuéntanos en los comentarios. Aquí no hablamos de resultados rápidos, hablamos de construir con intención, bienes raíces y mentalidad. Gracias, nos vemos en el próximo.